Bueno, entonces, vamos a continuar con nuestra clase el día de hoy frente a las figuras propias del derecho laboral en Colombia, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un repaso. Hemos hablado, estábamos hablando la semana pasada de los descansos, estuvimos hablando del descanso dominical, ¿cierto? Íbamos en ese tema, en los descansos, ¿cierto? Sí estábamos en los descansos, ¿verdad? Sí, señora, profe. Ok, entonces de descanso hablamos del descanso dominical, que si bien es cierto el nombre, pues se refería al domingo. Por regla general también podíamos cambiarlo a otro día diferente a la semana. Lo importante era que el trabajador tuviera un día de descanso a la semana correspondiente a 24 horas. Sí, hablamos de las fiestas, de los descansos en días de fiesta, que ya frente a este tipo de días era más para conmemorar un acto político o religioso. Estuvimos hablando del trabajo en día dominical o festivo o en el día de descanso y hablamos de las vacaciones, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las prestaciones sociales. ¿Qué son las prestaciones sociales? Entonces, cuando nosotros hablamos de prestaciones sociales, ¿sí? Hacemos referencia que todos los trabajadores que tienen contrato de trabajo, independientemente de su modalidad, independientemente si es verbal, si es escrito, las condiciones propias de cada contrato, ¿sí? Va a estar ligado las prestaciones sociales porque son una figura que crea el legislador como obligación de todos los empleadores. Entonces, todos aquellos trabajadores que estén inmersos en un contrato de trabajo van a tener derecho a percibir la prestación social, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir las prestaciones sociales? Vamos a hacer referencia a ellas como esa ficción legal que le impone al empleador a favor del trabajador. ¿Listo? A mis chicos de derecho, yo les he hecho el cuento completo. A ustedes se los voy a resumir un poquito frente a esa ficción legal. ¿Qué pasa? En 1950, ¿sí? Esto es un cuento que ahí sí como para que nosotros entendamos de dónde proceden las prestaciones sociales. Por allá en el año 1950, cuando se crea la legislación propia de la relación laboral, es decir, cuando se regula lo pertinente a contratos de trabajo, el Estado colombiano tenía la obligación de cubrir ciertas necesidades propias de todos los colombianos. O sea, esto ya no es solo de los trabajadores o de los servidores públicos y trabajadores del Estado, sino de todos los colombianos. ¿Qué pasa? En ese año el legislador fue consciente y dijo, sí, nosotros debemos cubrir ciertas situaciones. ¿Qué situaciones? Incapacidades médicas, invalidez, vejez, ¿sí? Enfermedades, maternidad, desempleo, ciertos gastos adicionales que deben cubrir cada persona por ciertas épocas del año. ¿Qué sucedió? El Estado dijo, nosotros debemos buscar la forma de proteger a las personas de ciertas contingencias, de ciertas cosas que suceden en la vida de cualquier persona, ciertos momentos difíciles. Sin embargo, nosotros como Estado no tenemos la capacidad de proteger a todos de todo, ¿sí? Entonces le dice a los empleadores, oiga, señores empleadores, vengan, yo necesito de su ayuda.
vamos a cubrir unas contingencias, es decir, unos momentos difíciles por los cuales pueden pasar ciertas personas y no se preocupe. Yo en primer medida me recaigo, o sea, recaigo sobre ustedes si ustedes van a tener la obligación de cubrir esas situaciones difíciles de sus trabajadores, pero tranquilos, no se preocupe que eso no es para siempre. Yo se lo impongo a ustedes con el compromiso de que algún día lo voy a cubrir yo, como Estado, que soy yo el que lo debe hacer, ¿sí? Entonces, los empleadores, pues en ese momento, listo, bien, como a regañadientes aceptar. ¿Qué sucede hoy en día? El Estado ha cumplido en cierta forma, ¿sí? Con el cubrimiento de ciertas contingencias, de ciertas situaciones difíciles, pero no lo ha hecho de forma completa. De allí que todavía a hoy en día hablamos de prestaciones sociales. Hablamos de que hay ciertas contingencias o ciertas situaciones que siguen siendo cubiertas por parte de los empleadores frente a sus trabajadores. Entonces, ¿cómo cuáles, profe? Bueno, si nosotros hablamos de pensiones, si nosotros hablamos de enfermedad, si nosotros hablamos de vejez, si nosotros hablamos de invalidez, ¿sí? Esas situaciones que antes las cubrían los empleadores, ahora no las cubren los empleadores, las cubre el sistema de seguridad social, es decir, el Estado ideó un mecanismo por el cual todas las personas, en la medida de lo posible, todas las personas tuvieran cubiertas esas situaciones y el Estado garantizar esas pensiones, esas incapacidades, ¿sí? Y ese es el sistema de seguridad social que vamos a ver más adelante, que lo dejamos para lo último, ¿sí? Pero hay tres situaciones que todavía sigue recayendo sobre los empleados. En primer medida está el desempleo, ¿sí? En segunda medida están ciertas épocas del año que generan un mayor gasto para las personas, pero que el Estado no lo cubre. Y por el otro lado está la ropa de los trabajadores de menores recursos. Actualmente nosotros tenemos 4 prestaciones sociales que son de obligatorio cumplimiento por parte de los empleados. ¿Cuáles son esas prestaciones sociales? Primera prestación social, auxilio de cesantía. ¿Qué es el auxilio de cesantía? Es un mecanismo de ahorro, ¿sí? Que le hace el empleador a favor del trabajador. ¿Qué piensan ustedes que cubre ese auxilio de cesantías? ¿O en qué momento el trabajador puede hacer mano o puede hacer uso de ese ahorro? Porque recordemos que es un ahorro que le hace el empleador en favor del trabajador. ¿Para qué será utilizado ese ahorro? Pues dar un beneficio al trabajador, ¿no, profe? Pero eso también lleva un tiempo para que empiece pues sí, a obtener esos beneficios. Ese recurso, ojo, es un ahorro. Sí, empecemos porque es un ahorro. Pero la pregunta es, ¿cuándo yo como trabajador podré hacer uso de ese ahorro que tengo ahí? ¿Cómo así? ¿En tiempo, profe? ¿O cómo? Sí, ¿en qué ¿Cómo momento yo puedo hacer uso o más bien puedo coger los dineros que el empleador me ahorró? ¿En 5 meses, profe? ¿5 o 6 meses? ¿O 4 meses? Algo así, no sé. De 4 a 6 meses creo que es, no sé. No, ni idea. Bueno, ojo, cuando nosotros hablamos de auxilio de cesantías, vuelvo y reitero, es un ahorro que el empleador le hace al trabajador durante toda la relación laboral. ¿Cuándo puede tener el trabajador derecho a usar ese ahorro? La misma palabra o la misma prestación social me lo dice. Cuando el trabajador queda cesante. ¿Han escuchado esa palabra de cesante? Cuando una persona queda cesante, significa que quedó desempleado. ¿Sí? Es decir,
el auxilio de cesantía es un ahorro que yo como trabajador puedo acceder a él una vez haya finalizado la relación laboral. ¿Sí? ¿Qué requiero para decirle a mi empleador, pero sobre todo al fondo de cesantías, que es quien administra mis recursos de cesantías? Oiga, deme mi ahorro, porque es que esa plata es mía. Si bien la pagó el empleador, esa plata es mía porque es mi ahorro. ¿Cuándo puedo hacer eso? Cuando finalice mi relación laboral. Profe, yo solo llevaba 6 meses de trabajo, ¿también tengo derecho a acudir a ese ahorro? Sí, la respuesta es sí. ¿Sí? Toda persona que quede cesante tiene derecho a recibir su auxilio de cesantía una vez haya finalizado la relación laboral. Esa es la regla general para el auxilio de cesantías. ¿Sí? Porque yo hablo de regla general, porque siempre va a haber unas excepciones. ¿Sí? ¿Qué significan las excepciones? Que yo puedo echar mano, que yo puedo coger ese ahorro por razones diferentes al desempleo. ¿Han escuchado de pronto para qué sirven las cesantías diferente para el desempleo? ¿Diferente al desempleo? ¿Lo han escuchado? De pronto que sus papás digan, ay, yo tengo las cesantías, voy a usar las cesantías. Un fondo de ahorro, profe, para un beneficio para por ejemplo, pues ir ahorrando para, por decirlo así, sacar una casa o algo así, ¿no, profe? Exactamente, Brian. Para eso usualmente son las cesantías. ¿Sí? O sea, usualmente porque las personas lo utilizan para ese fino propósito. ¿Sí? Porque el ideal ser es que yo solamente coja las cesantías cuando quede cesante. ¿Sí? El mismo nombre me lo indica, auxilio de cesantías. ¿Qué es lo que sucede? La norma me prevé 2 excepciones. Señor trabajador, usted puede coger ese ahorro para 2 opciones. Primera, con relación a la vivienda, ¿sí? Para comprar vivienda nueva, para remodelar la que tienen, para cambiar la vivienda, para pagar un crédito hipotecario, para todo lo relacionado a adquisición, compra, modificación, bueno, de vivienda, ¿sí? Segunda opción, para la educación. ¿Educación de quién? Del trabajador, los hijos del trabajador, la pareja del trabajador. ¿Sí? Para el núcleo familiar del trabajador. Es decir, en otras palabras, ahí sí redondeando la idea, yo puedo acceder a las cesantías aún estando en relación laboral, es decir, aún estando con contrato de trabajo, ¿sí? Pero puedo hacer uso de las cesantías para gastos de educación o para gastos de vivienda. ¿Cuáles son las reglas de las cesantías? Por cada año de trabajo, válganme la redundancia, del trabajador, el empleador le reconocerá un salario mensual. Es decir, 30 días de salario del trabajador por cada año de trabajo. Y así durante todo el tiempo de la relación laboral. ¿Sí? Por cada año usted va a tener 30 días de salario que van destinados a ese ahorro del auxilio de cesantías. ¿Qué pasa con ese ahorro? Ojo, es un ahorro y la norma en 1990 el legislador crea los fondos de cesantías. Le dice al empleador, usted va a depositar esos 30 días de salario a los fondos de cesantías que escoja el trabajador para hacer su ahorro. ¿Sí? ¿Cada cuánto lo debe hacer? Le dice el legislador al empleador, le dice, usted debe consignar a cada fondo de cada uno de sus trabajadores los 30 días de salario y proporcional por el tiempo laborado, porque es un año de servicios, 30 días de salario. Es decir, si es menos, pues serán menos días de salario, ¿sí? Si es menos tiempo de servicios, menos días de salario. ¿Cada cuánto hace la consignación? Se debe hacer cada 14 de febrero a más tardar. ¿Sí? Es decir, el empleador sí o sí debe estar consignando a cada trabajador en los fondos de cesantías, no en cualquier cuenta, sino en los fondos de cesantías, el valor correspondiente a la liquidación de las cesantías del año anterior. ¿Sí?
Corte 31 de diciembre, siempre hacemos corte el 31 de diciembre, que a ese 31 de diciembre el trabajador me laboró solo 3 meses. Bueno, pues ya no le hago el cálculo por 360 días como si fuera el año, sino le hago el cálculo por 90 días que equivalen los 3 meses y me arrojará el valor que yo le debo consignar al fondo de cesantías. ¿Cuándo lo debo hacer? A más tardar 14 de febrero del año siguiente. Bueno, profe, a mí se me olvidó eso del 14 de febrero. Eso es muy difícil. Yo no me acuerdo de eso. Les tengo dos soluciones. La primera, que lo relacionen con San Valentín. Sí, con el día de San Valentín por allá en Estados Unidos que celebran, el 14 de febrero, el día del amor, que es San Valentín. No, no, no. Importante es porque aquí en Colombia se consigna las cesantías al 14 de febrero. Segundo, no, profesor, no, yo no voy a consignar al fondo. ¿Sabe qué voy a hacer? Le voy a pagar la plata directamente al trabajador. Pues la norma le impone una sanción a los empleadores rebeldes, ¿sí? A los que se rehúsan a consignar. ¿Y cuál es esa sanción? Que por cada día que se demoren en la consignación al fondo de cesantías, le deben pagar al trabajador un día de salario. Aparte, obviamente, del salario que le están pagando por la prestación del servicio, ¿no? Ese trabajador que me devenga el salario mínimo, es decir, 908.526, le tendrá a su favor a título de sanción, ¿no? Por no haber consignado en el fondo de cesantías, lo correspondiente al auxilio de cesantías, 30.284 pesos. Por cada día que yo me retarde en la consignación al fondo de cesantías. ¿Sí? Que me pasé al 20 de febrero. Eso solo fueron 5 días. Bueno, pues por cada día usted le debe reconocer a su trabajador 30.200 pesos. Un día de retardo, un día de salario a favor del trabajador. ¿Listo? Por no haber hecho la consignación a los fondos de cesantías. Siguiente prestación social. Resulta, ¿se acuerdan que yo les dije que desde el año 1990 se crean los fondos de cesantías? Bueno, resulta que antes no se pagaba así. O sea, no se efectuaba así la liquidación de las cesantías. Antes de 1990, sí, la expedición del Código Sustantivo del Trabajo fue en 1950. Con esa norma nacen las prestaciones sociales, entre ellas el auxilio de cesantías. ¿Qué sucede? Antes de 1990, ¿cómo se pagaba el auxilio de cesantías? Se esperaba hasta la terminación del contrato de trabajo y finalizado el contrato de trabajo, el empleador le debía dar el ahorro de forma directa al trabajador, ¿sí? Es decir, 10 años de servicio completo. Bueno, pues páguele 10 salarios mensuales a ese trabajador correspondiente al ahorro de esos 10 años de servicio, ¿sí? ¿Qué dijo el legislador? No, un momentico. Parémoslo ahí, ¿sí? 10 años de servicio de un salario, un ejemplo, de 1 millón de pesos. Son 10 millones de pesos de ahorro. ¿Esa plata de quién es? Es del trabajador. El empleador no es que la tenga debajo del colchón, no. El empleador está produciendo ese dinero. ¿Y ese dinero de quién es? Del trabajador, ¿cierto? Entonces, venga, tenemos que hacerle un rendimiento a ese dinero a favor del trabajador, ¿sí? Porque es como si el trabajador le estuviera prestando la plata al empleador, el empleador se beneficia con ese dinero y el trabajador, sí, muchas gracias, no ve nada durante esos 10 años, no. ¿Qué hace el legislador? Crea los intereses sobre las cesantías. Los intereses sobre las cesantías son otra prestación social, ¿sí? La segunda prestación social que vamos a ver. Intereses sobre las cesantías. ¿En qué consiste? En que el empleador le debe reconocer al trabajador unos intereses anuales sobre el valor de las cesantías de ese año, ¿sí? ¿De cuántos son los intereses? Del 12%, ¿sí? Del año, ¿sí? O sea, por cada año, o más bien, se le reconoce el 12% del valor de las cesantías de ese año
Sí, y en forma proporcional al tiempo laborado, es decir, es 12% anual, pero el trabajador no me laboró 12 meses, sino me laboró 10 meses. Entonces ya no se le reconocerá el 12%, sino se le reconocerá el 10%. Sí, es de forma proporcional al tiempo laborado en ese año que se está liquidando. ¿Cuáles son las reglas de los intereses sobre las cesantías? Se liquida 31 de diciembre de cada año. Es decir, todos los empleadores a 31 de diciembre debe hacer el cálculo del valor sobre las cesantías. Sobre ese valor vamos a reconocer el 12%. Es decir, el trabajador laboró un año completo, los 12 meses, y lo laboró, por lo tanto, tiene 30 días de salario. Su salario, salario mínimo. A ese trabajador que laboró en esas condiciones, salario mínimo, pongámoslo a hoy, 908.526, le vamos a reconocer el 12% de esa suma que tiene derecho a percibir por ese año de servicio por auxilio de cesantías, lo que nos da 109.023 pesos. ¿Sí? Le vamos a reconocer el 12% de forma proporcional. Entonces, ya les voy a mostrar cómo serían las fórmulas para nosotros liquidar estas prestaciones sociales. ¿Qué hago con esa plata? El interés, el 12%, sí se debe pagar de forma directa al trabajador y se paga de forma directa al trabajador a más tardar 31 de enero del año siguiente. Es decir, me haya trabajado un año completo o no me lo haya trabajado, yo debo liquidar al 31 de diciembre al trabajador en cesantías. Ese valor que me da a 31 de diciembre le saco el 12% o proporcional al tiempo trabajado si fue menor de los 12 meses del año, ¿sí? Si fue menor del año. Entonces, yo lo que me dé, ese dinero que me dé, se lo debo pagar de forma directa al trabajador a más tardar el 31 de enero. Bueno, profe, ¿y qué pasa si yo no lo pago? Se me olvidó. Con todo este borolo del año nuevo, se me olvidó pagar los intereses sobre las cesantías. ¿Sucede algo? La respuesta es sí. A partir del día siguiente, ¿sí? Ya me encuentro en mora y por estar en mora se me duplica el valor que le tenía que pagar al trabajador. Es decir, si yo le tenía que pagar 106, lo multiplico por 2, es decir, ya no le tengo que pagar 106, sino 212. Por lo tanto, los intereses no se van a liquidar al 12%, sino se liquida al 24%. ¿Listo? Porque se dobla, se multiplica en 2 el valor que yo le debía reconocer. Tercera prestación social, la tan anhelada prima de servicios. Sí, la prima bienvenida. Sí, la que es bienvenida a todas las casas. Las otras no. La prima de servicios sí, todo el mundo la quiere y quiere que llegue a la casa. ¿Qué pasa con la prima de servicios? Antes, cuando se crea la prima de servicios, esta prima de servicios era reconocida como participación en las utilidades del empleador. ¿Qué dijo el legislador? No, venga. Es que el empleador tiene unos beneficios económicos en virtud de los trabajadores, ¿sí? Porque si la empresa va bien es porque los trabajadores están haciendo bien su trabajo, ¿sí? Entonces, por eso, venga, como el empleador, nosotros sabemos que él no está obligado a reconocer rendimientos financieros o económicos de algún tipo. Venga, pero es que, ¿cómo le hacemos? ¡Ah! Creamos la prestación social de la prima de servicios. ¿En qué consiste esta prestación social? Entonces, vamos a reconocerle por cada año de trabajo 30 días de salario al trabajador. Es decir, por cada año de servicios, 30 días de salario. ¿Sí? Profe, similar al auxilio de cesantía, sí, muy similar. De hecho, se utiliza la misma forma. ¿Sí? Con la siguiente diferencia, que la prima de servicios. Esa Sí, la dan 2 veces al año, ¿sí?
A eso iba. Sí, muy bien, Brian. Cuando yo hablo de prima de servicios, la ley me dice, usted, señor empleador, va a reconocer al trabajador 30 días de salario por cada año de servicios. Pero, ahí sí, pero usted la debe fraccionar en dos. Mitad la paga a más tardar el 30 de junio y la otra mitad la va a pagar a más tardar el 20 de diciembre. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, la prima de servicios es por cada año de servicios, 30 días de salario, se paga en dos momentos al año. A mitad de año, el 30 de junio, y a final de año, el 20 de diciembre. La segunda prima, la de fin de año, si bien es cierto, se paga el 20 de diciembre, usted debe liquidar la prestación social a más tardar no, la debe liquidar hasta el 31 de diciembre. Es decir, debe coger el mes completo hasta fecha 31 de diciembre, a menos que el contrato de trabajo finalice antes, ¿sí? De lo contrario, se paga antes la prima, pero se tiene en cuenta todo el mes de diciembre, ¿sí? Como les decía al inicio de esta prestación social de la prima, fue prevista como una participación de utilidades, por así decirlo, ¿sí? Sin embargo, a hoy en día, ¿qué sucedía con la prima de servicios? Entonces, solo tenía derecho la prima de servicios aquellos trabajadores cuyo empleador eran empresa, ¿sí? Sobre todo aquellos que se beneficiaban económicamente por la prestación del servicio del trabajador, ¿sí? Que tenían un lucro. Por lo tanto, habían trabajadores excluidos de la prima de servicio. Por ejemplo, o más bien, ¿como cuáles? Trabajadores del servicio doméstico. Ellos no tenían derecho a la prima de servicios y por el contrario, o más bien, la razón es la siguiente. Ellos prestaban el servicio a un empleador o más bien al núcleo familiar del empleador, ¿sí? Entonces, ¿se podían beneficiar los empleadores? Claro, profe, ¿usted cómo va a decir que ellos no se benefician de las empleadas de servicios y muchas hasta les cuidan los niños a esos empleadores? Sí, pero no generaba un lucro, no generaba dinero. Y al estar considerada como participación de utilidades económicas, pues ellos no tenían lucro, así que pues tampoco tenían cómo hacerles partícipes. El legislador en el año 2016 modifica la naturaleza jurídica de la prestación social y la determina como de obligatorio cumplimiento, más bien una obligación legal para todos los empleadores, independientemente si se benefician económicamente o no, incluyendo los trabajadores de servicio doméstico, tienen derecho a la prestación social prima de servicios, inclusive ellos, ¿sí? A hoy en día y a partir del 2016. ¿Listo? Regálenme un minuto, chicos, por favor. Entonces, prima de servicios, a pesar de que al inicio únicamente esos empleadores que tuvieran carácter de empresa eran los que estaban obligados a reconocerla, a hoy en día no. A hoy en día todos los trabajadores, independientemente de para quién prestan el servicio, tienen derecho a la prima de servicios con esas reglas. Mitad, es decir, 15 días de salario, se pagan a 30 de junio, 15 días de salario se pagan a 20 de diciembre. Y aquí voy a hacer una pausa para explicarles cómo se calcula estas prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de prestaciones sociales, o más bien de liquidación de prestaciones sociales, vamos a tener en cuenta estas reglas.
o más bien estas fórmulas, ¿sí? Vamos a tener en cuenta el salario mensual, ¿sí? ¿Cuánto devenga el trabajador por salario mensual? Cuando yo hablo de salario mensual para liquidación de prestaciones sociales, vamos a tener en cuenta salario ordinario, salario extraordinario, y si el trabajador tiene derecho a un auxilio de transporte, lo sumamos. Eso lo que nos da mes a mes, ¿sí? O sea, salario mensual, lo ponemos aquí, salario mensual. Multiplicamos los días laborados, es decir, cuánto tiempo en días me laboró hasta fecha 31 de diciembre. ¿Sí? Porque acuérdense que esto yo lo debo hacer, este auxilio de cesantía, yo lo debo hacer año a año. Auxilio de cesantía se realiza año a año con fecha de corte 31 de diciembre. Entonces yo el 31 de diciembre debo hacer ese cálculo. Salario mensual de este trabajador por días laborados en ese año, ¿sí? Si laboró de 1 de enero a 31 de diciembre, entonces son 360 días. Pero si laboró menos, hago el cálculo de cuántos días fueron, 280, 300 días, 330, ¿sí? En días y multiplico. Una vez teniendo el resultado, lo divido en 360 para calcular auxilio de cesantías. Intereses sobre las cesantías. Entonces yo ya voy a tener en cuenta es el resultado de aquí arriba, ¿sí? El valor de las cesantías, el valor de auxilio de cesantías. Volvemos y multiplicamos por los días laborados. Vuelvo a lo mismo, si es el año completo serán 360, si son 10 meses serán 300, si son 11 meses 330, dependiendo de los días que haya laborado en ese año. Y multiplicamos por el 12%, o lo mismo que 0,12. Una vez tengamos ese resultado, lo dividimos en 360 días. Este 12% se reconoce o se paga a más tardar 31 de enero de cada año. Sí, me pasé. Ay, a mí se me olvidó el 31 de enero y estamos a 10 de febrero, un ejemplo. Entonces ya no voy a hacer el cálculo por el 12%, sino hago el cálculo por el 24%. Se multiplica por 2, ¿sí? Solo una vez. Ay, profe, por cada día de retardo, no. Ahí sí la sanción es única, es que se le dobla el valor que se debe reconocer. Y la única diferencia es que ya no hago el cálculo por el 12%, sino lo haré por el 24%, ¿sí? Pero lo mismo. El valor que nos arrojó en el cálculo de las cesantías por días laborados en ese año a fecha de 31 de diciembre y ya no hago el cálculo por 12%, sino lo duplico, si lo multiplico por 2, 24%, y finalmente ese valor que nos arroje se divide en 360. Finalmente, prima de servicios. ¿Qué hacemos con la prima de servicios? Recordemos que es semestral la prima de servicios, que se paga semestral. Entonces, yo voy a tener en cuenta, ¿sí?, el salario mensual, así como en las cesantías, salario ordinario, salario extraordinario y auxilio de transporte. Si el trabajador tiene derecho al auxilio de transporte, hago un paréntesis. ¿Quiénes tienen derecho al auxilio de transporte? Aquellos trabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos. Si usted, trabajador, devenga menos de 2 salarios mínimos, tiene derecho al auxilio de transporte y el auxilio de transporte se tiene en cuenta para efectos de prestaciones sociales. ¿Listo? Ahí incluimos el valor, lo que nos dé. Lo multiplicamos por los días laborados en el semestre. ¿En cuál semestre? Es que la diferencia es que no hacemos el cálculo siempre a 31 de diciembre, sino dependiendo en la época del año que nos encontramos. Si es el primer semestre de ese año, pues voy a cortar la fecha el 31 de junio y contaré los días en ese semestre, de 1 de enero a 30 de junio. ¿Sí? Nos encontramos en el segundo semestre del año. Bueno, pues haré lo mismo desde el 1 de julio y ahí sí me voy hasta 31 de diciembre, porque el cálculo se debe hacer semestral
por la misma razón de que se paga semestral la prima de servicios. Finalmente, el valor lo dividiré entre 160. ¿Listo? Entonces, esas son las fórmulas para liquidar prestaciones sociales. Para efectos de mayor ilustración, acá les dispongo un video, así como los anteriores, como de jornada ordinaria, de vacaciones, trabajo dominical y festivo, pues ya más para información, ahí sí más de tipo informativo y explicativo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta frente a las fórmulas o frente a la liquidación de las prestaciones sociales? Profe, las horas de trabajo, o sea, que se pagan de más, ¿sabes cómo se sacan, no? Esas sí se sacan acá, dependiendo. Depende de si es una hora ordinaria diurna, si es una hora extra diurna o si es una hora extra nocturna. La explicación del tema está en esta clase y la liquidación está en esta. ¿Listo? La explicación de la liquidación. Dale, profe. Vale. Entonces, regálenme un minuto, ya vuelvo con ustedes. Entonces, muchachos, la cuarta prestación y la que nos haría falta es el suministro del calzado y vestido para la labor. ¿En qué consiste esta prestación social? Está destinada para aquellos trabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos. Es decir, a diferencia de las anteriores, no todos los trabajadores tienen derecho a la prestación social del suministro del calzado y vestido para la labor. Si usted tiene, si su salario es menor a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tiene derecho a percibir por parte de su trabajador una prestación social en especie, ¿sí? Que se llama suministro de vestido y calzado para la labor. ¿En qué consiste? El legislador crea esta prestación social por allá en el 84, si mal no lo recuerdo, esa tampoco es original del Código Sustantivo, y le dice a los empleadores, es que los trabajadores de escasos recursos, recordemos que ellos tienen necesidades que solventar, ¿sí? Necesidades básicas, y su salario muy probablemente no les alcance para mucho. Y como no les alcanza para mucho, pues su prioridad no va a ser comprar ropa para ir a trabajar. De todas formas lo va a hacer, sí, lo va a hacer, pero se le va a desgastar más rápido que los trabajadores que tienen ingresos más altos, ¿sí? Por lo tanto, usted, señor empleador, le va a reconocer una prestación social en especie. ¿Qué significa en especie? Que yo no se la puedo pagar. La debo constituir en las prendas para vestir. Esa prestación social usualmente la conocemos como, ¿no le suena? La dotación. Pero es la que se usa dentro de la empresa, ¿sí? Sí, porque es que la idea es que el trabajador utilice esa ropa y no sus prendas de vestir diario para que no se les gaste, ¿sí? Entonces, en la práctica nosotros, ahí sí, la mejor conocida como la dotación. Pero yo tengo una duda. Sí. Yo estudié en el SENA. Yo hice prácticas en una flora. Y yo llegué a esa flora y pues a mí no me dieron ni overall ni botas. O sea, todo lo tuve que conseguir por mi cuenta. ¿Eso está bien? ¿No? Se supone que ellos tienen que dar, pues eso, ¿no? Pues el ideal es que lo den, sí, pero entonces, ¿sabes qué pasa con el contrato de aprendizaje? Ellos se lavan las manos de una forma olímpica. Ellos dicen, no. Es que lo que pasa es que contrato de aprendizaje es una cosa y contrato de trabajo es otra.
Y como no es contrato de trabajo, no, es que la gente es olímpica. Se supone que si yo quiero ver a todos mis trabajadores uniformados, bien vestidos, y pues ayudémosle con eso. ¿Sí? Y aparte pues está esta prestación social. ¿Qué es lo que pasa? Si yo puedo pasar por el agache y ahorrarme esa plática, me la voy a ahorrar. Entonces, lastimosamente, así pensamos muchos de los colombianos. Entonces, lastimosamente, porque si realmente es que es un beneficio para la empresa. ¿Sí? ¿Qué mejor que una identidad institucional en mi misma empresa? ¿Sí? Pero bueno, ahí el contrato de aprendizaje realmente tiene otras reglas y las empresas se basan en, no, es que como no es contrato de trabajo. Entonces ahí empezamos a mochar, a cortar derechos. ¿Sí? Pero sí, pienso yo que no está del todo mal porque no se obliga, sino propiamente al contrato de trabajo. Inclusive hay algo leía en un libro, hay algo muy interesante frente al apoyo de sostenimiento. Ellos lo llaman apoyo de sostenimiento a la remuneración que se le da al aprendiz producto de su prestación del servicio. Y le tienen un miedo a decirle salario a esa remuneración. No. Es que él es aprendiz, él no es trabajador y yo lo que hago es apoyarlo en su sostenimiento. Si yo le llego a llamar salario a eso, le estoy reconociendo que es trabajador y él no es trabajador, es aprendiz. Ay, profe, pero es que presta el servicio, lo hace de forma subordinada. Sí, lo sé. Pero así somos, lastimosamente. Sí. Y ahí sí, y ustedes que tienen la experiencia, pues me dirán si es mentira o no. Y peor. Bueno, ahí sí, la experiencia habló. Entonces, ¿cuáles son las reglas de esta prestación social? Se reconoce 3 veces al año, ¿sí? Cada 4 meses. La norma me determina unas fechas para entregar la prestación social en especie. Vuelvo y reitero, en especie. ¿En qué consiste esa entrega en especie? Que debe ser un pantalón, una blusa, un abrigo y un par de zapatos. ¿Sí? Hay que diferenciar la prestación social del suministro de calzado y vestido para la labor de los elementos de protección personal. ¿Cuáles son los elementos de protección personal? Que el delantal, que las gafas, el casco. Sí, eso no es dotación porque tienen una finalidad distinta. ¿Para qué sirven los elementos de protección personal o los EPP? Son para prevenir enfermedades, prevenir accidentes, ¿sí? De trabajo. En cambio, la prestación social es para que el trabajador evite utilizar su ropa diaria para la prestación del servicio. ¿Listo? ¿Cada cuánto se debe entregar? Cada 4 meses. Se entrega al 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre. 3 veces al año, 30 de abril, 31 de agosto, 20 de diciembre, cada 4 meses. ¿Quiénes tienen derecho a recibir la prestación social? Reitero, trabajadores que devengan menos de 2 salarios mínimos. Y que para esas fechas, 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre, hayan prestado el servicio al menos 3 meses. ¿Sí? Es decir, el trabajador no me ingresó el 1 de enero, me ingresó el 1 de febrero. Tiene derecho a percibir la prestación social en especie del suministro de calzado y vestido para la labor por haberla prestado el servicio durante esos 3 meses. Ingresó no el 1 de febrero, sino el 1 de marzo. Pues ya a ese trabajador me eximo yo de entregarle la dotación. Ya queda a mi libre albedrío. Es decir, si yo se lo quiero entregar o no.
Otra reiteración, la prestación social se entrega en especie. Solo podemos hablar de compensación en dinero cuando ha finalizado la relación laboral y el empleador no cumplió con las fechas de entrega. Es decir, el trabajador tenía derecho, tengaba menos de 2 salarios mínimos, prestaba el servicio durante más de 3 meses a las fechas de las entregas y aún así no se les entregó la dotación. Mediante proceso judicial, porque eso sí debe ser a través de proceso judicial, yo puedo reclamar a título de indemnización, no la dotación, es decir, no el pantalón de la empresa, no la chaqueta de la empresa, ya eso para qué si ya no estoy trabajando allá, sino el dinero correspondiente a esas mudas de ropa por el número de dotación que debía recibir y que no recibí. ¿Listo? Solo se puede compensar en dinero es haber finalizado la relación laboral y que el empleador no haya reconocido la prestación social en especie. Listo, muchachos. Ahí finalizaríamos con el tema de prestaciones sociales. Eso serían 4: auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios y suministro de calzado y vestido para la labor, o también conocido como dotación. ¿Alguna pregunta? No, señora, profe. Bueno, muchachos. Sí. Listo. Entonces dejemos la clase hasta aquí por el día de hoy. Así que voy a detener la grabación. Nos veríamos la próxima.